En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Esta memoria que celebramos de un apóstol y evangelista que es San Mateo, desde la palabra que acabamos de proclamar, nos permite reflexionar sobre lo que es el misterio de la vocación. El llamamiento de Jesucristo para el ser humano y la respuesta de parte del ser humano para ese llamamiento. Podemos, a partir del Evangelio, decir con sencillez que se trata de un cambio de mesa. Es eso lo que pasa en Mateo. Y al cambiar de mesa, está cambiando de mundo, de mentalidad, de criterios, de objetivos en su vida. Y está asumiendo una responsabilidad nueva, distinta, que lo va a identificar en adelante y lo va a llevar hasta el compromiso máximo. Pasaba Jesús, dice el Evangelio. Él siempre está pasando. Es camino y no se detiene. Y su paso nos recuerda Pascua. En un ambiente de Pascua, por lo tanto, se realiza esta acción divina. ¿Pasaba por dónde? Por la existencia concreta de un ser humano, por su mundo. Era un publicano, cobrador de impuestos. Su mundo era ese pupitre desde el cual, o escritorio, desde el cual despachaba. Era su mundo, eran sus intereses, era su mentalidad, era él encerrado en esos intereses personales que causaban daño y por eso no querían a los publicanos. Y el escenario de esa vida suya y de esos planes suyos era esa mesa de trabajo. Pasaba Jesús y ese hombre estaba situado en ese mundo. Esa era su condición, esa era su identidad, esos eran sus criterios, esa era su mentalidad y ese era su proyecto. Y Jesús, pasando, va a permitir que este hombre pase. Y para pasar tiene que salir, y para salir tiene que levantarse. Y el verbo que emplea este Evangelio para hablar de se levantó es el mismo que emplea para hablar de resurrección. De eso se trata, de rescate de una vida que no tenía sentido. Era su vida, era su mundo, era su mentalidad, seguramente sus proyectos. Encerrados en esos proyectos creía ser feliz, pero le llegó una propuesta distinta que lo hacía cambiar de mesa. Y ese hombre se levantó y lo siguió. ¿Y qué significa que se levantó y lo siguió? Sencillamente que dejó ese mundo suyo, para él valioso, lleno de posibilidades seguramente, y lo dejó
para caminar hacia donde lo lleva el que pasó por su vida. Y lo llevó a otra mesa. Y en esa otra mesa era la mesa familiar de la casa, en donde no estaba él solo con sus intereses, él estaba con otros y con sus afectos. Y a esa nueva mesa Jesús lo lleva a celebrar, y a celebrar ese cambio de vida, a celebrar esa vida hecha con los demás y para los demás, porque hasta ese momento era una vida encerrada en sí mismo. Y lo rodeaban sus colegas, publicanos y pecadores. No había de la gente bien de la ciudad, no había de la aristocracia judía, no había de los que se creen mejores que los demás. Al contrario, ellos se presentaron a criticar, no a participar de la fiesta, siempre lejos, siempre afuera. En cambio, los que estaban dentro celebraban y los de afuera criticaban. Es que ese se junta con pecadores. Y ese escuchó y les dijo con tranquilidad: los enfermos son los que necesitan médico. Los sanos, como ustedes, no necesitan médico. Por eso yo no vengo para ustedes, yo vengo para los enfermos, a ofrecerles la sanación de su vida. Si aceptan, se sanan. Si no aceptan, quedan en ese mismo mundo de intereses personales egoístas, encerrados en esa mesa en donde solo cabía él. Era un pupitre, no era mesa. Era un escritorio, no era mesa. La única mesa es la familiar, en donde caben muchos, en donde caben todos, en donde se comparte, como están haciendo en la segunda mesa donde va Mateo. ¿Qué es, según esto, la vocación? Los datos están clarísimos en este Evangelio. No es sino reflexionarlos y sacarlos. Primero, es la irrupción intempestiva de Jesucristo y con él de Dios en la vida concreta de un ser humano. Vida concreta porque lo encuentra en su mundo, no lo encuentra en la playa, no era pescador. A los otros los encontró en la playa, eran pescadores. A este lo encuentra en el pupitre, en el escritorio de cobrador de impuestos. Es su mundo, irrupción intempestiva de Jesús en el mundo concreto de una persona, para proponerle un proyecto: sígueme, es decir, un camino, no una idea, sino un camino. Y él no se detiene, él pasa y sigue caminando. Por eso le ofrece seguimiento, porque le ofrece camino. Y respuesta del ser humano a ese ofrecimiento: se levantó y lo siguió, lo cual supone que para responder hay que convertirse, y convertir es dejar el mundo anterior y entrar en el mundo nuevo. Aunque sea valioso el mundo anterior, ese nuevo es mejor, y entrar, hacer esa elección definitiva que encausa la vida definitivamente. Y todo eso para una misión: celebrar el encuentro con otros, participarles. Eso es el publicano que hoy es evangelista y apóstol, enviado para que vaya a participar, y muy bien que lo hizo. Nos dejó el Evangelio según San Mateo, su experiencia de Jesucristo en ese camino al cual lo invitó, y así forma parte de esos fundamentos de la Iglesia, de esos diferentes dones de los cuales nos habló San Pablo en la carta a los Efesios. A uno los constituyó apóstoles, los constituyó. No les encargó en ese momento que haga un encargo, que vaya a hacer una mensajería, sino lo constituyó apóstol. Es decir, la identidad de ese hombre es ser apóstol, ser enviado. Quiere decir, la misión es la que lo identifica. O sea, su existencia desde ese momento solo existe para la misión. Eso es lo que acontece en cualquier vida. Dios irrumpe porque Él quiere y nos llama a vivir, a ser. Y dentro de esa vida nos encomienda tarea. A nosotros nos toca levantarnos, dejar una situación en la que estábamos, valiosa y lo que queramos, pero hay otra más valiosa,
para entrar a vivir una existencia una existencia en relación, una existencia que salga de sí misma y pase, que esté en camino, en crecimiento, para darle una respuesta y decirle que sí, como le dijo Mateo. A todos nos llama para encargarnos una misión. La vocación es un don, es una tarea. Todos la tenemos, todos tenemos que responder por una tarea. ¿Qué estamos haciendo en el mundo? Y solamente cumpliendo esa misión a cabalidad, con honestidad, podemos ir respondiéndonos poco a poco a la pregunta fundamental: ¿quién soy yo? Amén.